¿Qué dice Carrió, Gustavo? 13 de octubre, estábamos en plena campaña electoral, Belgrano, y en el club Jaros Gatti Chávez, Carrió tiró un secreto, pidió que, por supuesto, esto quede entre nosotros. No se podía plantear en campaña, pero entendió que el auditorio era absolutamente amigable para estar hablando de dos cosas: domiciliaria o juicios de revisión para que encuentren la libertad violadores a los derechos humanos entre 1976 y 1983, tirando para atrás hasta lo mejor de su propio archivo, porque ella fue una de las autoras de la ley de nulidad de las leyes de perdón, de obediencia debida y de punto final. Pero ahora, por supuesto, en sintonía con el tiempo presente de la política argentina, aparece ella para terminar con memoria, con verdad y con justicia. Nunca se vio una deformación tan profunda, tan brutal de una personalidad. No puede uno olvidarse que en el año 2000, 2001, bueno, cuando peleaba contra Clarín y decía las mafias de Clarín y Nación que pretendían aquellas leyes que les iban a permitir enormes ganancias, o cuando decía que Macri era contrabandista y eran una mafia y tantas otras cosas, cuando luchaba contra Chabrán, cuando uno creía que Carrió portaba una bandera que tenía que ver con una verdadera lucha frente a la corrupción, de la que veníamos desde los años 90 tan pero tan angustiados, y se ganó el corazón de muchísima gente. Que esto sea Carrió ahora es muy doloroso para el espíritu de los que creyeron en ella en aquel momento. Ya hemos pasado de la perplejidad directamente al rechazo, pero nos hemos pasado unos cuantos años tildados con Carrió diciendo: ¿esto puede ser? ¿Esto es como lo estoy viendo? Dijo dos cosas que son importantísimas. Primero, trató de bancar en la juventud de aquellos oficiales de primer grado del ejército. Bueno, tenían 20, 21 años, no entendían lo que hacían. Pero a la hora de hablar de los pibes de 20 o 21 años que estaban peleando con un sueño revolucionario en la cabeza, dijo lo siguiente, Carrió, en ese encuentro del 13 de octubre en el club Jaros Gatti Chávez de el barrio de Belgrano. Los chicos, por ejemplo, del tipo Carlos Kunkel, que eran más grandes que nosotros, le ponían el revólver en la cabeza a los profesores. Vos te ibas a inscribir en una materia y te decían: si te acostás conmigo te inscribo. La verdad que ahí le di una vuelta de tuerca a todo lo que es la memoria de la Argentina de principios de los 70, que hasta este momento jamás habíamos escuchado, pero fundamentalmente tapa con esto, aunque quizás no lo quiso hacer de manera directa, pero sí lo hizo de manera indirecta, que si hubo algún tipo de violación a los derechos humanos a través de delitos sexuales, eso tuvo como escenario a los centros clandestinos de detención y tortura. Por lo tanto, cuando te olvidas de algunas cosas, es muy complejo seguir para adelante. Roberto Navarro, anoche en la web, intensamente buscado, rompiendo récords. Ha sido impactante lo que sucedió. Creo que hace un rato había 1.200.000 entradas a la página. O sea, ya muy por encima de lo que cada día era. Le había hablado de 1 millón. Seguramente va a llegar al 1,5 millones antes del mediodía. Es impresionante lo que ha sucedido, por la avidez que la gente tiene de buscar información. ¿Qué tiene para decir Navarro? ¿Qué es lo que iba a denunciar Navarro y no pudo en su momento? Todo lo que nos ha pasado en este año y medio, en el cual hasta se permiten que un grupo de delincuentes internacionales, los de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, destaque el alto nivel de libertad de prensa en el país. Son lo peor. Son, desde el punto de vista humano, la peor gente que uno pueda concebir que existe. Este sábado en Página 12 y el Grupo Octubre presentaron una nota en la que hablan de la discriminación en la publicidad oficial. Las planillas oficiales son las que dejan clara la persecución contra ese diario y el grupo de medios que integra, a los que pertenece también esta radio. Y entonces viene una discriminación que es atroz, que marca lo tontos, sinvergüenzas y cómplices que pueden ser aquellos periodistas que han hablado de todo lo que se puede hacer con el dinero que se pagaba antes por el fútbol, como si ese dinero no fuera volcado a la necesidad
de publicitar o a la ventaja de poder publicitar como ocurre con todos los gobiernos, pero lo están haciendo poniendo la plata en la caja de Clarín, de La Nación, de los medios afines, no en el fútbol para dárselo a la gente, como antes sucedía. ¿Cuántas personas se quedaron sin ver los partidos de este fin de semana? ¿Cuántos suman? ¿A cuántos les quitaron el derecho? Bien, el Grupo Clarín en el reparto de fondos del Estado, en todos los rubros, sumó 337 millones de pesos en apenas 6 meses. Quiero decir que vendrá posiblemente por los 700, 800 millones de pesos solamente Clarín en un año. Esto es la mitad de lo que te costaba el fútbol. Estos son los grandes ladrones del país, por supuesto, que ocultan todo lo que se está robando Macri con su gente y te hacen pensar en lo que otros robaron o presuntamente robaron. El diario Clarín, solo el diario, recibió del Estado 54 millones de pesos frente a 3 millones que se le pautó a Página 12 en el mismo periodo. Pero olvídate de Clarín, que se sabe es la mafia que te tiene totalmente controlado. El diario La Prensa, hoy prácticamente desconocido, yo no sabía que está saliendo todavía, lo digo con todo respeto, recibió el doble de pauta que Página 12. Y en el caso de Perfil, que solo sale 2 veces por semana, sábados y domingos, el triple de Página 12. Todos estos no significan hechos aislados. El Estado le dio a Radio Mitre, siempre del Grupo Clarín, 40 millones de pesos, 39.600.000, durante el primer semestre de 2017, mientras que la AM750 no ha recibido pauta prácticamente. No nos han acercado un centavo, puede decirse. Según los ratings de Ibope, AM750 está en pleno crecimiento, y mientras Mitre consigue el 42% del share, AM750 ya está por encima, cerca del 10%. Sí. En la televisión por cable, otra muestra evidente de la discriminación de acuerdo a la línea editorial. Mirá lo que le han hecho a C5N, ¿cómo no van a vender? Además está la persecución personal a la que sometieron a los tipos. La verdad es que seguir siendo dueño de los medios para que te peguen todos los días para que los sueltes, la tortura a la que estuvieron sometidos durante todo este tiempo, es algo inhumano. Yo no tengo demasiado contra los que vendieron, porque se me ocurre que al vender por lo menos estarán asegurando el trabajo y el cobro de los sueldos de todas las personas que trabajan allí, y no me incluyo. Yo estoy por afuera de semejante expectativa porque lo mío es entrar y salir en el mundo de la televisión, pero están los laburantes, los casi 400 laburantes que trabajan en C5N. Mirá lo que le hizo el gobierno de Macri a C5N, el gobierno de Clarín a manos de Macri, en televisiones donde se nota también de una manera especial. TN y C5N suman casi el mismo rating, muchísimos programas de la franja más importante, la que empieza, podemos decir, a las 6 de la tarde, hasta la medianoche, ganan todos los días. Es decir, si tomás solo esa franja, seguro que C5N está muy por encima de TN. Pero en cambio, el grupo Clarín recibe 5 veces más publicidad oficial que el grupo Indalo. Después están los ataques a Cristóbal López, a Fabián de Sousa. No te dan la plata, la que te dan te la pagan muy mal, te van acogotando. A la publicidad privada le dicen: si vas a poner solo aquí, les dice Clarín, la publicidad te vale menos, pero si vas a poner en muchos canales, y sobre todo en C5N, la publicidad te vale más, con lo cual también hay publicidad privada que te roban estos tipos, esta verdadera mafia. A Víctor Santamaría, que conduce el sindicato de la Federación de Empleados de Edificios, que tiene a su cargo Página 12 y esta radio, entre otros medios, desde el primer día que yo empecé a trabajar aquí, lo han vuelto loco y lo han perseguido de una manera que vos decís, estos tipos no tienen, además de no tener verdades, no tienen corazón. A 24 horas de tu llegada el título fue Aumento descomunal de las expensas. A 24 horas. En la publicidad estatal en los sitios web, la mayor cantidad es para Infobae, eso que mencionaba recién Roberto Navarro. Clarín y La Nación, 8 y 7 millones de pesos respectivamente. El Estado no pautó en la web de Página 12, que tiene 4 millones de usuarios únicos cada mes.
De acuerdo a las mediciones aceptadas internacionalmente, la Analytics Google, que es una de las 10 más consultadas de América Latina. Fíjate vos, recién te preguntabas, no sabías si estaba o no saliendo la prensa. ¿Para qué se le pone tanta guita? El título principal de hoy, la gran apuesta. Macri anuncia ante más de 150 representantes institucionales políticas públicas para poder dar mayor previsibilidad al país hacia 2019. En otro cuadro respecto a la radiotelefonía, las 7:50 del Grupo Octubre, que registra en el último año el mayor crecimiento de la radio argentina, no aparece siquiera en las planillas del primer semestre. Radio Mitre prácticamente llegó a los 40 millones de pesos en ese primer semestre, una cifra que no resiste el menor análisis si se compara con la AM750, que tiene casi el 10% del share, es decir, el 10% del total de la audiencia de las radios. Radio Rivadavia tiene 7.500.000, Continental 4.700.000 y Belgrano 4 millones. Están muy por debajo de AM750 en el rating, en el share, pero reciben, 7 millones de veces más dinero, porque en la AM750 prácticamente no hay ingresos de dinero. En los 90, una censura previa invisible de la misma manera, cogotándote con la pauta, pero también no dándote papel. En algún momento, 94, 95, papel prensa no le daba papel, no le daba bobinas a Página 12, y Página tenía que comprarlas en Chile, y de esa manera tenía que salir con menos página en función del gasto desproporcionado por papel. Una historia que hemos perdido de vista porque son tantas, tiene que ver con, si yo no te doy papel, si yo te aprieto porque no te doy pauta, pero seguís viviendo porque tenés muy buena venta y el precio de tapa te hace subsistir, entonces te acorralo hasta que te compro. Y ese caso fue segunda mano, ¿te acordás? Tenía que ver con los avisos clasificados de Clarín, que eran de Noble para acá el espíritu del diario, el corazón del diario, era la idea fija de Noble. Por eso la enorme cantidad de agencias donde vos podías poner tu aviso en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. A segunda mano lo acogotaron hasta que tuvo que decir basta. La nota de Página traía también lo que es el análisis que ya mencionamos de la comparación de TN y C5N, que son por lejos los canales más vistos de noticias. La pauta de TN, es decir, Clarín le saca al gobierno, al país, por todos lados. Hablamos de 800 millones de pesos al año en la cosa directa, claro, porque hay muchísimo más. Imagínate lo que recibe Clarín en otro tipo de negocios. Las computadoras de la ciudad, por ejemplo. Exacto. Que se las dieron hace 1000 años. Es brutal. Ladrones como no se puede creer, y son ellos los que evalúan quiénes son ladrones en la Argentina. La nota de La Nación, los Aguier, ayer la nota de La Nación sobre Debido, con un título impactante de tapa. Después vos leías la nota y lo único que encontrabas era que el denunciante, en una parte señalaba que se habían reunido 2 veces con Debido, Odebrecht. Imagínate si el jefe máximo de Odebrecht no iba a llegar al director de Planeamiento y Presupuesto de La Nación. 2 veces se reunió y decía, se mostraba muy entusiasmado con cómo iban las cosas. Vos estás manejando la obra pública de un país y no te vas a mostrar en contento de cómo iban las manos, de cómo iba la mano, pero nunca se habló de propinas, jamás, con esta persona en los 2 encuentros que tuvieron. Después vamos a analizar, porque verán ustedes que en todo caso las que han robado son las empresas, las Macri, las IEXA, las Calcaterra. Las empresas son las que robaban a Odebrecht para que pudieran hacer negocios en el país. Y ahora, Bonadío se lo endilga a Julio Debido. Mira vos un poco más. La Latin American Communication tiene 80 millones de pesos de publicidad oficial en vía pública durante el primer semestre. Es la misma empresa que hizo la campaña electoral de Cambiemos. Estos tipos no tienen paz con nada. Para poder hacer esto, te tienen que engañar justamente con el 95% del periodismo que tienen a favor. Te tienen que
engañar sosteniendo un mensaje absolutamente vacío, pero que le llega a la gente en términos de esperanza y de futuro, mientras te meten la mano en el bolsillo y te roban a manos llenas. En las orejitas de tapa de la prensa, el gobierno no incide en la justicia en casos como el que mantiene detenido a Debido, dijo el ministro Garabano, y en la otra, la diputada Ocaña va a proponer una ley de recompensa para poder recuperar lo que se robaron los corruptos. Para esto sale la prensa.